Hoy comenzamos un poquito tarde, pero ahí vamos. Eh, el día de hoy vamos a comenzar con el tema que nos compete. Un segundito. A ver, la clase de hoy quiero hablar sobre epistemología, es la rama del conocimiento. Aquí vamos a tratar de entender un poquito qué otras disciplinas están tratando de hacer lo mismo que nosotros en este seminario, pero desde diferentes trincheras, ¿sí? Pero la primera que me gustaría estudiar es la epistemología, ¿no? La epistemología trata de responder la pregunta de qué es el conocimiento. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Y por qué algo es verdadero? Creo que viene mucho a colación porque estamos poniendo un poquito en duda muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para Platón, si yo veía una manzana y decía, mía, esa manzana es de color rojo, pues era una propiedad del objeto que yo ya tenía internamente y por eso la podía reconocer en el objeto manzana y así podía ver que era roja. Pero después de todo lo que hemos visto en este curso, esa visión ya es un poco obsoleta, es decir, nosotros ya no podemos confiar en que algo es rojo porque lo veamos rojo. El rojo es algo que está en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué? El que una manzana sea roja tiene que ver con nuestra realidad mental o tiene que ver con una propiedad del objeto. Y cuando decimos propiedad del objeto, ¿a qué nos referimos? ¿Al objeto que tenemos acá? ¿A través de lo que estamos percibiendo? ¿O al objeto físico? ¿No? En matemáticas, ¿cómo es verdad? ¿Cómo decimos que algo es verdad? ¿Con una demostración? Entonces, nosotros en matemáticas normalmente usamos las demostraciones como valores de verdad. Es decir, si nosotros demostramos algo, decimos que algo es verdad, ¿no? Pero hay algo antes de lo demostrable en matemáticas. La axiomatización, ¿no? La axiomatización son como las reglas del juego, ¿no? A mí me gusta mucho cuando me toca dar clases de primeros semestres, que se les dice, ¿no? A ver, vamos a ver las reglas de la geometría. Los postulados de Euclides son bla, 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 son estos 5, ¿no? Y, y de repente está el postulado de por 2 puntos pasa una línea recta, ¿no? Y alguien puede levantar la mano y decir, ¿pero por qué? No sé si ese es postulado, pero supongamos que es un postulado. En 2 puntos pasa una línea recta. Y de repente alguien pregunta, ¿por qué? Y uno en matemáticas le dice, pues es que son los axiomas. Es como las reglas del ajedrez, el peón se mueve así. Si tú quieres que el peón se mueva de otra forma, pues ya no estás jugando ajedrez.
Estás jugando otra cosa, pero ajedrez no. Entonces los axiomas son como las reglas del juego que vamos a aceptar como verdaderas. Y normalmente, cuando estamos demostrando algo, lo estamos demostrando dentro de una teoría matemática, ¿no? Dentro de una teoría, ¿no? Dentro de un campo de estudio matemático. Y entonces estamos sujetos a todos los axiomas que pusimos en un principio. Es decir, si demostramos un teorema en geometría hiperbólica y ese teorema queda demostrado porque está dentro de un conjunto axiomático, no queda demostrado, no es verdad porque sí, es verdad dentro de un contexto, ¿sí? Pero es interesante, ¿por qué? ¿Por qué le damos valor de verdad a algo a través del razonamiento? Es decir, en matemáticas todo es a través del razonamiento. Claro, porque los objetos matemáticos no están en la realidad. Es decir, no veo al 1 por ahí. Mira un 2, no, no. Mira una derivada, no, no. Es decir, son conceptos que se construyen a través del razonamiento. Y entonces sus valores de verdad tienen que estar en el mundo de lo racional. No pueden estar en el mundo de lo empírico. ¿Sí? ¿O no? Cuando me pregunto algo en biología, mira, todos los conejos tienen dos patas. Ahí no tienen cuatro patas. Tienen dos patas grandotas y dos patas chiquitas. Todos los conejos tienen cuatro patas. O bueno, todos los conejos en su generalidad tienen cuatro patas. Ahí la cuestión es más empírica, ¿no? ¿Cómo sé que esa afirmación es verdad? Bueno, porque veo muchos conejos y hago una inducción muy diferente a la inducción matemática. La inducción matemática es una inducción muy particular que sigue una cuestión de razonamiento muy particular, muy compleja. Un razonamiento muy deductivo, ¿no? Pero la inducción en el mundo normal es, a ver, veo muchas veces lo mismo, entonces supongo que eso mismo es porque es. ¿Sí? Un poquito ese es el mundo inductivo, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con esta parte de algo es verdadero porque sí? Les comento algo que está pasando recientemente en en el mundo de la epistemología. El hecho de que en matemáticas nadie pone en tela de juicio el entonces, ¿no? O sea, el entonces parece que es algo premisa, consecuencia. Tengo tablas de verdad, tengo un montón de cosas. Pero el entonces no lo tienen todos los animales, ¿no? No todos los animales tienen la capacidad de predecir cosas. No todos los animales tienen la capacidad de simbolizar el entonces, ¿no? Entonces parece que es algo muy humano. ¿De dónde sale? Cuando logramos enseñarles ciertos símbolos a los chimpancés y entablamos algunas conversaciones con ellos, observamos que el entonces en los chimpancés no es exactamente igual que el entonces en los seres humanos, ¿no? Incluso el entonces ha ido cambiando a través de la historia. Todavía podemos ver cuando hacemos análisis con niños que su entonces todavía no está formado. Entonces, ¿podemos confiar en el entonces cuando es un conocimiento adquirido? En eso está basada toda la matemática. O sea, todas las demostraciones son consecuencias, son sucesiones de entonces. Entonces, ¿podemos confiar en eso si el mismo entonces es un constructo social, es un constructo individual? Y sobre eso estamos basando mucha parte del razonamiento occidental, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde sale, no? ¿Cómo podemos saber que algo es verdadero? ¿Sí? Los escépticos, que es una de las corrientes filosóficas importantes, decían que no había ningún conocimiento al cual nosotros pudiéramos concluir que es verdadero. Es decir, siempre se puede dudar de absolutamente todo. Podemos dudar, si un conocimiento matemático está demostrado, ¿podemos dudar de él?
Tú dirías que no, porque eso nos han enseñado, ¿no? Pero, ¿cuántas veces hemos estado seguros en un examen de que nuestra demostración está bien y nos hemos equivocado? A mí me pasó un par de veces en la carrera. Uno termina el examen, terminas el ejercicio y dices, ya, demostrado. Y te entregan el examen y resulta que demostraste algo falso, ¿no? Entonces, demostrar, pensando cognitivamente, no pensando en la idealización mágica de la matemática, porque es una idealización, es algo que no existe. Pensando en nuestra experiencia cognitiva, en nuestra experiencia concreta, podemos, podemos demostrar lo que sea, pues, pero no podemos estar seguros de que nuestra demostración está bien. Y entonces ahí se cae el edificio completo de la matemática. Ahí se cae el edificio completo de la demostración. ¿Cómo sabemos que una demostración está bien hecha? ¿Podemos demostrar que una demostración está bien hecha? Y entonces el problema se vuelve infinito, ¿no? ¿Cómo sabemos que la demostración de que está bien hecha está bien? ¿Cómo podemos hacer algo recursivo en ese sentido? Es decir, no sabemos. A mí me pasó algo muy curioso cuando empecé a programar, cuando empecé a meterme seriamente en el estudio de la programación y empezaba a hacer mis programas. Me sorprendía que cuando uno está muy joven programando, programas algo, le pones a ejecutar y te dice error en la línea 3, ¿no? Se encontraron 3 errores. Corriges un error, le vuelves a poner a ejecutar y dice, se encontraron 50 errores, ¿no? Y los vas corrigiendo, ¿no? Y de repente te das cuenta cómo el razonamiento que uno tiene a la hora de programar, que es el mismo que uno usa a la hora de demostrar, que es el mismo que uno usa en la cuestión matemática, está lleno de falacias y está lleno de errores. Entonces, si la computadora me demostró de manera muy flagrante que mi razonamiento era incompleto, de que mi razonamiento no era perfecto, de que mi razonamiento estaba todo el tiempo susceptible de un montón de errores, en ese momento me quedé pensando, bueno, en la matemática no hay un botón de ejecutar, ¿no? Para ver si mis argumentos están bien hechos, para que el programa corra y diga, ah, mira, sí, fin, llegaste al final. Eso sería como pasar el valor de verdad a la computadora. De todas maneras, hay problemas epistémicos ahí. Pero, pero en la programación es así, pues, ¿no? Es decir, el valor de verdad, si un programa es correcto o no, está dado por pues, ejecútalo. Y si todas las secuencias lógicas que se ejecutan dentro del chip coinciden, que se supone que esas secuencias lógicas coinciden con las que uno tiene internamente, entonces el programa está bien hecho. En la matemática no tenemos nada así, entonces es una confianza un poco ciega en que las demostraciones están bien hechas, ¿no? Es que no somos capaces de ver todos los detalles. No somos capaces de ver todos los detalles. No, sí, ¿no? Es decir, es como complejo. El valor epistémico de la matemática. Aquí, algo que me sorprende mucho, aquí en la Facultad de Ciencias, y yo salí igual, yo cuando salí de la Facultad de Ciencias, yo veía la matemática como algo que existía per se, como algo ideal, como algo que estaba afuera y que era real, inmutable y perfecto. Y, y cuando empiezo a estudiar epistemología, cuando empiezo a estudiar cuestiones cognitivas y así, y veo, pues no, la matemática está íntimamente ligada a la cognición humana. Y la cognición humana no es perfecta. ¿Por qué existen las ramas de la matemática que estudiamos y no existen otras? Cuando intentamos hacer matemáticas con inteligencia artificial, a ver si Fabián les cuenta un poquito, observamos que salen ramas que no tienen nada que ver con las que nosotros conocemos. Y es porque están íntimamente relacionadas con nuestros sentidos. Cuando estudiamos geometría, estamos estudiando la capacidad de abstracción del lóbulo occipital. Eso estamos haciendo. Estamos viendo qué tanto podemos abstraer cuestiones geométricas, cuestiones de nuestra visión hacia el mundo de la geometría.
Y de repente sale un teorema que no, que lo leemos y decimos, pues a lo mejor sí se puede probar, a lo mejor no. Una afirmación por ahí. ¿Cómo la valoramos que vale la pena invertir tiempo demostrándola? Porque nos hace sentido aquí. Porque nos hace sentido en nuestro lóbulo occipital y decimos, ah, mira, sí, si eso fuera verdad, estaría increíble. O mira, ¿será verdad eso? Y nos genera curiosidad. ¿Pero por qué nos genera curiosidad? Porque cognitivamente nos hace sentido, porque algo resuena con lo que somos, con nuestra biología, con nuestra esencia. Entonces, incluso la matemática misma no se salva de ser una disciplina completamente cognitiva, de ser una disciplina completamente humana, ¿no? La matemática no es este constructo ideal que está allá afuera. ¿Sí? ¿Qué piensan al respecto? Está loco porque uno piensa que esas, o sea, lo que nos enseñan es cierto, uno lo usa, lo trabaja, es cierto. Pero ahorita con lo que y no es cierto, y si, o sea, eso es verdadero, pero no, y en mi entorno, pero igual y en algún entorno no es cierto. Entonces, ¿qué onda, no? Justo, justo. Y eso se puede ver, por ejemplo, con los libros de Euclides. Por ejemplo, por poner un simple ejemplo, ¿no? Los libros de Euclides, pues en el momento en el que salen a la luz, el siglo II o III antes de Cristo, pues son un compendio increíble de razonamiento humano. Actualmente están muy criticados, es decir, actualmente hay un montón de axiomas fantasma que no están ahí enunciados correctamente, de razonamientos que esta demostración, si la pones en un examen, actualmente ya no está del todo bien, ya tiene sus detallitos. Pero durante siglos fue el conocimiento correcto, ¿no? Durante siglos eran las demostraciones correctas. Durante siglos era la forma correcta de pensar. Entonces, igual, nuestra rigurosidad, el concepto de riguroso en una demostración, es un concepto que va cambiando mucho con el tiempo. Entonces ya pues puede ser que ahorita seamos rigurosos, pero en un siglo a lo mejor los matemáticos de ese entonces van a voltear a los de este siglo y digan, mira, no sabían que esto era falso, ¿no? Y entonces, pues ya las cosas cambian un poquito. Por ejemplo, algo que se dice mucho de los griegos es que los griegos nunca en ninguna parte ponen un axioma que diga que si tengo una figura geométrica la puedo arrastrar, trasladar, manteniendo sus propiedades y encimarla sobre otra congruente. No está eso, no hay, no hay ningún axioma que me garantice que puedo hacer ese movimiento. Sin embargo, en las demostraciones del libro de Euclides se usa cada rato. Pues algunos escritores modernos dicen, ah, aquí falta, ¿no? Hay que poner este axioma fantasma que no está dentro de los libros de Euclides y así ya queda mejor la geometría euclidiana. Pero bueno, en su momento era algo muy claro. ¿Por qué? Porque están pensando con esto. Y porque esto se les hizo claro, ¿no? Lo que está aquí en la mente, en la cognición. ¿Sí? A ver, vamos a poner en duda otra cosa. El conocimiento científico. El conocimiento científico es como lo más cercano que tenemos a la realidad, ¿no? Es decir, o es conocimiento científico o es conocimiento esotérico, ¿no? No hay de dos sopas. Y el conocimiento esotérico es verdad, pues porque es verdad, ¿no? Es decir, hay una serie de creencias que me permiten, no sé, por ejemplo, si creo fielmente en la cábala, o en el tarot, o en una de estas cosas, digo, bueno, pues este es mi inicio, esta es mi serie de axiomas, y a partir de aquí voy a hacer todas mis conclusiones y todas mis premisas y todas las cosas que quiera, y como ya de inicio no son lógicamente rigurosas, pues entonces mis razonamientos tampoco tienen que ser lógicamente rigurosos siempre, ¿no? Pueden ser un poquito sueltos y puedo empezar a crear conocimiento
esotérico o conocimiento religioso o conocimiento de diferente tipo. Entonces uno voltea a la ciencia y uno dice, no, la ciencia es diferente, la ciencia prueba, la ciencia falsea. Si ve algo, lo trata de atacar y si no lo termina de tirar, no puede llegar a la conclusión de que es verdadero. Simplemente llega a la conclusión de que no, de que todavía no es falso, ¿no? Y así va avanzando. La ciencia es curiosa. Hay un método científico por ahí, ¿no? Observo algo, hago una generalización de lo que estoy haciendo, ¿no? Agarro una manzana, la suelto, la manzana se cae, la vuelvo a agarrar, la vuelvo a soltar, se vuelve a caer. Repito eso con muchas cosas, siempre se caen, y entonces generalizo y creo la gravedad. Digo, aquí hay una fuerza, que después, recientemente hay un montón de videos en YouTube que dice la gravedad no es una fuerza, ¿no? Pero durante siglos se pensó que era una fuerza, Newton pensaba que era una fuerza, y ahorita se dice, no, no es una fuerza, es una deformación del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, ya los valores de verdad van cambiando. Pero a ver, hay una cuestión científica, que es las cosas se caen, ¿no? Las cosas van y pegan en el piso. ¿Las explicaciones son científicas? Es decir, las explicaciones científicas ¿cumplen este criterio de verdad del proceso científico? ¿O son ideas que nos hacemos para tratar de explicar las cosas? Parece, ¿no? Entonces, Hume, uno de los filósofos que les va a tocar como estudiar, pues hacía esta pregunta, decía, ¿el conocimiento es verdadero en cuanto a que es práctico? Si algo nos ayuda a entender algo, nos ayuda a progresar, nos ayuda a continuar, entonces es verdadero, no te preocupes, ¿no? Y un poco va sobre esta línea de la ciencia. La ciencia nos ayuda a hacer generalizaciones. La manzana siempre se va a caer, ¿no? Esa es la generalización por inducción natural, no matemática. Pero la explicación que yo le doy de por qué se cae, esa explicación nada más tiene sentido en cuanto a que es consistente con todo lo demás que sé. Si de repente hay una inconsistencia, digo, no, aquí hay un problema. Pero no es un conocimiento empírico o no es conocimiento que yo pueda someter a las mismas reglas a las que someto la evidencia científica. Es decir, la explicación científica vuelve a entrar dentro de este universo de lo no conocible, de lo no demostrable, ¿no? Yo puedo decir, bueno, esta interpretación es plausible, funciona, la escucho, no hay contradicciones. Bueno, pero ¿cómo sé que es verdadera? Y eso mismo está pasando ahorita con la mecánica cuántica, ¿no? En la mecánica cuántica está la interpretación de Copenhague, está la interpretación de muchos mundos, está la interpretación de la onda viajera. Hay un montón de interpretaciones diferentes que dicen cosas bien diferentes acerca de lo que puede suceder con la mecánica cuántica. Por fin aparece una serie de interpretaciones diferentes del fenómeno que uno está observando. Y todas esas interpretaciones, nadie sabe cuál es la correcta, porque no se sabe, pues ahí está, hay un montón de interpretaciones. ¿Pero eso es exclusivo de la mecánica cuántica o es por el proceso histórico en el que estamos, donde ya se puso de manifiesto que las interpretaciones importan? Y que muchas formas de explicar el mismo fenómeno no nos permiten llegar a la realidad, ¿no? No nos permiten llegar al valor de verdad. Aunque una explicación solita no nos permite llegar al valor de verdad, entonces podemos hacer muchas. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿no? La ciencia, que es como nuestro segundo nivel, después de la matemática parece muy real, ¿no? Después de la matemática parece que todo aquí es muy verdadero, que todo aquí es muy riguroso, que todo aquí es muy exacto. Después el segundo escalón es la ciencia, y resulta que la ciencia tiene el mismo problema. Las explicaciones científicas no son falseables, o más o menos, ¿no? Tienen sus detallitos. ¿Sí? ¿Cómo le suena?
muy observados, ¿no? Estamos encerrados, ¿no? O sea, a lo mejor todavía no pensamos que ya salimos de la caverna de Platón, pero no, seguimos adentro. Salimos de la caverna de Platón nada más para entrar en una más grande. Y ahora estamos en una más grande y la pregunta es, ¿habrá otra más afuera? ¿De verdad ya salí de la caverna o nada más salí de una capa y estoy en una caverna más grande? Pero eso no lo sabemos, ¿no? Y no hay forma de saberlo, salvo que ocurra un despertar o un algo, ¿no? Que nos permita como ver las cosas un poquito más afuera. Bueno, hay algunas disciplinas, hay algunas corrientes filosóficas que me van a interesar en particular, ¿no? Bueno, a ver, ¿a qué vamos? Lo que quiero que hagamos en esta clase es agarrar las diferentes corrientes, el racionalismo, el empirismo, el constructivismo, el nihilismo, y las critiquemos desde lo que sabemos ahora, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Cuando sale el racionalismo, cuando sale el empirismo, cuando sale, bueno, se pueden imaginar un poquito de qué va el racionalismo, pone a la razón como herramienta principal para llegar a los criterios de verdad. El empirismo niega el racionalismo y dice, no, la experiencia sensible es lo único que nos permite de verdad llegar a la verdad. El constructivismo, pues es un poquito más complicado, habla un poquito sobre la coherencia, habla un poquito sobre otro tipo de cosas, en particular el constructivismo en Rusia, que trata mucho el tema de lo socialmente construido, es decir, que nosotros no llegamos al mundo y a través de nuestra experiencia sensible y a través de nuestra razón conocemos el mundo. No, tenemos padres, tenemos una escuela, tenemos un montón de cosas que nos inyectan un montón de conocimiento cuando nacemos, cuando crecemos, cuando en nuestra infancia y hasta ahorita, ¿no? Ahorita nos estamos inyectando conocimiento todos los días. Es decir, la sociedad tiene un modo de construcción de conocimiento que no es solo racional y empírico. También hay una cuestión de confianza en los otros. Es decir, parece como si la humanidad fuera un organismo que va creciendo y va evolucionando como humanidad, no como individuos. Entonces hay conocimiento acumulado. Bien, nosotros cuando morimos se pierden nuestras memorias, pues la podemos transmitir y así el conocimiento se perpetúa. Y lo que no logramos perpetuar, pues se olvida, ¿no? Como pasa en el individuo. Las neuronas que logran perpetuarse pasan conocimiento a estructuras neuronales que están circundantes y las que no se usan se mueren o se desconectan o simplemente se van. Lo mismo pasa un poquito con la sociedad, ¿sí? Entonces está el constructivismo y está el nihilismo, ¿no? Está el escepticismo. Y cada una de estas estructuras, cada una de estas corrientes filosóficas se crearon en un momento histórico en el cual no existían las ciencias cognitivas, en las cuales no entendíamos cómo funcionaba el cerebro y cómo funcionaban las diferentes secciones de lo que ahorita conocemos. Claro, ahorita también podemos ver que estamos un poco en pañales, ¿no? Es decir, las ciencias cognitivas es una disciplina tan joven, las neurociencias son disciplinas tan jóvenes, nada que ver con la epistemología que lleva más de tres milenios, ¿no? Muchísimo más tiempo. Esta que tendrá como 100 años a lo mucho. ¿Sí? Bueno, la ciencia cognitiva es un poquito más grande. Pero con lo que sabemos ahorita, entonces podemos poner en duda todas estas cosas. El empirismo, por ejemplo, que confía nada más en la experiencia sensible. Y después salen todas estas críticas con las ilusiones ópticas,
con el hecho de que no estamos percibiendo de manera directa a través de nuestros sentidos, sino que hay un montón de filtros en el cerebro para poder llegar al conocimiento que se coloque en el córtex o en el hipocampo, como lo vimos la última vez, y que ahí se generan los primeros conceptos, cómo se relacionan los conceptos entre sí, y cómo el mismo concepto, cuando decimos la palabra manzana, no nos estamos refiriendo a una experiencia sensible, sino ya ahí estamos abstrayendo el concepto de manzana. Ya no es la manzana, es algo más. Y que eso lo hacemos con todas las cosas, con el uno, con el dos, con la derivada, con el concepto de libertad. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos? Vale, pues hoy tengo un asuntito, entonces voy a dejar aquí la clase. Espero que les esté gustando. Vamos a estar trabajando con epistemología las próximas, yo creo, 4 o 5 clases. Y a lo que quiero llegar es al concepto de símbolo cognitivo. Y el concepto de símbolo cognitivo es esto que estuvimos hablando, que se almacena en el hipocampo, y con lo cual ya vamos a poder empezar a hacer un montón de matemáticas. Vamos a poder meter teoría de grafos, vamos a poder meter algunas ecuaciones diferenciales ahí para hablar sobre el olvido, sobre el aprendizaje, sobre diferentes conceptos que se pueden modelar de diferentes formas. ¿Vale? Y seguramente Fabián en ese momento les empezará a hablar de cómo las emociones se involucran en todo este tipo de procesos. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Allá en línea, igualmente, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Nicolás, a ver, había un, ya no leí el chat. Aquí nos pusieron, yo estaba en física, pero me salí, algo que a cada rato nos decían era que podíamos explicar el porqué de las cosas. Me parece que no, más bien que explicamos cómo dentro de ciertas teorías, y justo es lo que dicen. Y justo es lo que dice y hace Newton en el principio de matemática. Dice que prescindirá de la metafísica. Está interesante. Vale, pues, chicos, muchísimas gracias.